Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer el bloque de ginecología oncológica, va a estar a cargo de Rafael. La idea es mostrarles a ustedes eh, todo el espectro que genera el diagnóstico de sarcoma uterino, los retos que tenemos al diagnosticarlos y al tratamiento. No es una entidad muy frecuente, pero cuando nos enfrentamos a ella tenemos que saberla manejar y sobre todo tenemos que saberla diagnosticar antes de cometer un error. Entonces, pues nada, dale Rafa, te escuchamos. Listo, bueno, muchas gracias, doctora, por la introducción. Entonces, como la doctora decía, hoy vamos a tratar el tema de sarcomas uterinos. Eh, Vamos a hablar un poco acerca de la introducción, la clasificación, la base molecular y la genética, los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, las imágenes. Vamos a ver si existen o no marcadores tumorales para esta patología. Vamos a hablar de la estadificación, el pronóstico, el manejo a grosso modo, el seguimiento en estas pacientes. Y por último vamos a hablar de los quisimos poner así como unos hot topics, que son como tema controvertido, por decirlo así. Y por último, pues en una diapositiva les quiero dejar unos mensajes pues para que se lleven a su casa. Entonces, pues los sarcomas uterinos son neoplasias uterinas poco frecuentes. Se estima que este grupo de tumores representa menos del 10% de todas las neoplasias del cuerpo uterino y aproximadamente el 1% de las neoplasias malignas del tracto genital femenino. Los sarcomas uterinos básicamente se originan en el tejido conectivo endometrial o en el miometrio, y aunque la agresividad pues es variable en función de la histología de la patología, en general, pues los sarcomas son agresivos y tienen un pronóstico malo o pues digamos peor frente a otros tumores del tracto genital femenino. Si bien la mayoría de los sarcomas uterinos se diagnostican en mujeres por encima de los 40 años y principalmente en la posmenopausia, la edad promedio en el momento del diagnóstico es de 60 años. La rareza de estas neoplasias y realmente pues el número limitado de casos son un obstáculo cuando intentamos buscar bibliografía veraz de este diagnóstico, pero pues sin embargo sí hay estudios, y en Estados Unidos se publicó este en el 2019, que calcula la incidencia ajustada por edad del sarcoma uterino en 2.8 casos por cada 100.000 personas año, en mujeres entre los 30 a los 79 años. Y asimismo encontró que la incidencia del leiomiosarcoma uterino en Estados Unidos es 2 veces mayor en las mujeres de etnia negra que en las blancas. Pues a grosso modo, estos tumores los podemos catalogar como homólogos y heterólogos. Los sarcomas homólogos contienen únicamente elementos que se encuentran de manera natural en el útero, como el tejido estromal, el músculo liso, el tejido vascular y el tejido fibroso, mientras que los sarcomas heterólogos contienen elementos que normalmente no están presentes en el útero, como el tejido muscular esquelético, el cartílago, hueso o grasa. Pues ya que esa clasificación es como un abrebocas, aquí traigo la clasificación del Colegio Americano de Patólogos y de la Organización Mundial de la Salud. Ellos pues han publicado estos diferentes sistemas de clasificación con el objetivo de pues basados en la diferenciación, en el crecimiento de las células neoplásicas y en su presunta célula de origen. Y basándonos pues en eso, entonces tenemos que cuando se originan en el miometrio, tenemos el leiomiosarcoma, que es el más frecuente de todos, con un 63% de todos estos tumores. Cuando esto se origina en el estroma endometrial, entonces tenemos los sarcomas del estroma endometrial, que estos pueden ser tanto de bajo riesgo como de bajo grado como de alto grado. Estos representan aproximadamente el 21% de todos estos tumores, y los sarcomas indiferenciados, que representan aproximadamente un 5% de estos tumores. Eso pues hablando de origen como tal del estroma endometrial. Y cuando hay una combinación del componente epitelial y estromal, entonces tenemos los tumores mixtos, y dentro de ellos vamos a encontrar el adenosarcoma, que representa aproximadamente otro 5% de los casos. Y por otro lado, pues dentro de la categoría catalogada como otros, que representa el otro 5% restante, entonces podemos encontrar los tumores pues ya mucho más raros, que básicamente son el rhabdomyosarcoma, el tumor celular epiteloide perivascular, el angiosarcoma, el osteosarcoma, el condrosarcoma, el liposarcoma
y el tumor neuroectodérmico primitivo, así también como el mixofibrosarcoma, el sarcoma epiteloide, y uno muy importante, el tumor de músculo liso de potencial maligno incierto, también conocido como STOMP. Históricamente el carcinosarcoma uterino se consideraba un tipo de sarcoma, pero realmente ahora se clasifica como carcinoma, ya que tiene unas características y un comportamiento más cercano a las neoplasias epiteliales que a las estromales. Entonces, hoy en día nos debe quedar claro que el carcinosarcoma se clasifica como un tumor epitelial de alto grado. Pues en el último tiempo se ha avanzado mucho en el reconocimiento de patrones moleculares y genéticos de cada subtipo histológico del tumor. Si bien no vamos a profundizar pues en esto, es importante que lo mencionemos, ya que a partir de estos patrones y de estas mutaciones se ha abierto una puerta inmensa para la implementación de tratamientos dirigidos, ya que la terapia dirigida basada en perfiles moleculares pues nos podría ofrecer nuevas opciones terapéuticas en el futuro. En esta diapositiva quiero resaltar de la gráfica izquierda que existen diferentes características microscópicas dentro de los tumores originados del músculo liso que van a dar origen a un tumor en específico. Vale la pena aquí resaltar que el leiomiomas son tumores homogéneos y bien diferenciados, a diferencia de sus variantes que pueden tener mitosis o núcleos bizarros. En los tumores del músculo liso de potencial maligno incierto, STOMP, ahí podemos encontrar entonces necrosis celular tumoral, atipia difusa o atipia focal dudosa y mitosis escasas. Y en el leiomiosarcoma se caracteriza básicamente por presentar atipia celular, necrosis tumoral y mitosis elevada. En la gráfica de la derecha pueden observar entonces los sarcomas del estroma endometrial con algunas características de sus patrones moleculares o genéticos, donde vale la pena resaltar que, por ejemplo, el sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, de bajo grado, podemos encontrar que tiene receptores hormonales para estrógeno y progesterona, y como se los dije, pues podemos utilizar estas características a la hora de establecer terapias adicionales, como en este caso pues sería la terapia endocrina como complemento de su tratamiento estándar. Pues la rareza como tal del sarcoma uterino asimismo también ha dificultado la identificación de los factores de riesgo. Sin embargo, estos son algunos de los que se han logrado identificar. Se ha demostrado que el uso a largo plazo de tamoxifeno durante 5 años o más parece estar asociado con un mayor riesgo de desarrollar sarcoma uterino. El antecedente de radioterapia pélvica también puede aumentar el riesgo de desarrollar los sarcomas uterinos. Sin embargo, pues esta asociación parece ser más fuerte en el caso del carcinosarcoma, que como ya lo mencioné, pues no se clasifica como sarcoma uterino. Como factor de riesgo hereditario, se ha identificado mayor riesgo de presentar sarcomas uterinos si la paciente padece el síndrome de leiomyomatosis hereditaria y carcinoma de células renales. Y por otro lado, pues los sobrevivientes a largo plazo del retinoblastoma infantil, en particular los del tipo hereditario, sí tienen un mayor riesgo que el promedio de padecer algún tipo de sarcoma, incluyendo los sarcomas uterinos. En cuanto a las manifestaciones clínicas más frecuentes que vamos a encontrar en estas pacientes son sangrado posmenopáusico o sangrado uterino normal en alrededor de un 56% de estas pacientes, asimismo como también una masa pélvica en aproximadamente el 54% de estas pacientes y dolor en aproximadamente el 22% de estas pacientes. Anteriormente se hablaba de una triada que era básicamente sangrado, masa, dolor, pero sin embargo, pues hoy en día vemos que no todas las pacientes presentan estas manifestaciones clínicas. En la enfermedad avanzada pueden aparecer manifestaciones clínicas adicionales como el resultado como tal de la propagación local de la enfermedad, donde encontraríamos síntomas urinarios o también síntomas gastrointestinales, y en algunos casos también podemos encontrar pacientes pues totalmente asintomáticas. El diagnóstico de sarcoma uterinos se basa principalmente en la evaluación histológica de la masa tumoral, generalmente después de la cirugía. No existen, ya que no existen como tal formas 100% fiables de diferenciar clínicamente entre un leiomioma y un leiomiosarcoma antes de la cirugía. Los criterios histológicos más importantes para este diagnóstico van a ser la mitosis abundante, más de 10 mitosis por campo de alto poder, la tipia celular y las áreas de necrosis coagulativa. Y vale la pena aclarar que muchas veces se va a necesitar examinar múltiples áreas del tumor para poder llegar pues a un diagnóstico preciso. Las imágenes como tal en los sarcomas uterinos
vamos a ver esta patología muy similar a la de los leiomiomas uterinos benignos, así pues como las variantes de estos, y es por eso pues que estas imágenes no tienen un buen rendimiento diagnóstico antes de la cirugía. La biopsia endometrial puede ser útil, ya sea por aspiración con cánula epipel o por legrado o por histeroscopia. Puede ser pues un estudio que nos ayude en el diagnóstico preoperatorio, tiene una sensibilidad del 60 al 70% en el caso de los sarcomas del estroma endometrial. Sin embargo, no es tan útil en el leiomiosarcoma, ya que tiene una sensibilidad pues del 30 al 38%, obviamente dada pues por la ubicación de este tumor. Si bien las imágenes no tienen como tal un buen rendimiento para realizar el diagnóstico preciso antes de la cirugía, pues sí existen, digamos que ciertas características que nos pueden ayudar a sospechar este tipo de tumores. Entonces, en cuanto a la ecografía, ¿qué podemos encontrar en la ecografía? Entonces, para responder esa pregunta, les traje este artículo. Este artículo fue publicado en la ISOC en el 2019. Fue un estudio multicéntrico retrospectivo que tuvo como objetivo describir las características clínicas y ecográficas de los sarcomas uterinos, con énfasis pues en diferenciar estos tumores malignos de los benignos, que pueden ser pues fácilmente confundidos debido pues a la presentación similar en las imágenes. El estudio incluyó 195 pacientes con el diagnóstico histológico confirmado de sarcoma uterino. Los principales pues fueron el leiomiosarcoma con 116 casos, sarcoma del estroma endometrial con 48 casos y sarcoma endometrial indiferenciado con 31 casos. Principalmente se usó ecografía transvaginal, pero en algunos casos, cuando fue necesario, se complementó con ecografía transabdominal, pues para poder permitir una evaluación completa del útero y de los anexos. Y en algunos casos, que si no estoy mal, en 1 o 2 casos, se utilizó ecografía transabdominal combinada con ecografía transrectal. ¿Qué encontraron? Entonces, pues los hallazgos como tal ecográficos clave fueron en cuanto al tamaño tumoral, pues realmente fue muy variable, con una mediana de 91 milímetros, con un rango de 7 a 321 milímetros. La mayoría como tal de los sarcomas uterinos en este estudio fueron descritos como tumores sólidos, específicamente el 79.5%. Cuando evaluaron la ecogenicidad de estas masas, la mayoría de los sarcomas, alrededor del 77%, presentaban una ecogenicidad heterogénea en el tejido sólido. Alrededor del 45% de los tumores contenían áreas quísticas y generalmente pues con paredes irregulares. En cuanto a los bordes tumorales, un poco más de la mitad de los sarcomas tenían bordes tumorales irregulares, y cuando evaluaron la vascularización encontraron que alrededor del 68% de los sarcomas mostraban una vascularización moderada o abundante en las imágenes del Doppler color. ¿Qué podemos concluir pues, con ese estudio? Básicamente, los sarcomas uterinos suelen presentarse como masas sólidas grandes con ecogenicidad heterogénea, áreas quísticas irregulares y bordes tumorales irregulares. Y también es importante diferenciar pues, estos sarcomas de leiomiomas benignos mediante ecografía para evitar retrasos como tal en el tratamiento adecuado, y asimismo evitar, muy importante, la morcelación inadvertida que podría empeorar el pronóstico. ¿Qué tenemos como tal en cuanto a la resonancia magnética de estos casos? Aquí traje este artículo, que fue un artículo de revisión publicado en el 2021 en el BJR, que básicamente tenía como objetivo describir las características de las imágenes que nos van a ayudar a diferenciar entre sarcomas y leiomiomas benignos, utilizando un análisis detallado con el acrónimo de la palabra Better. Entonces, en esta tabla, pues aquí pueden ver las características evaluadas en el estudio de acuerdo al acrónimo Better y su relación en cuanto a los leiomiomas y a los sarcomas. La letra B hace referencia a los bordes, y ahí podemos ver que los sarcomas tienen bordes irregulares o mal definidos, mientras que los miomas benignos suelen tener esos bordes bien definidos. Este hallazgo pues tiene una sensibilidad del 74 al 84% y una especificidad del 86 al 91% para los leiomiosarcomas. La letra E hace referencia como tal al realce con contraste, y vemos que los sarcomas presentan un realce heterogéneo con áreas centrales sin realce debido a la necrosis.
y este signo tiene una sensibilidad del 95 al 100% y una especificidad del 68 al 73%. La letra T1 hace referencia como tal a la presencia de hemorragia en las imágenes en T1. La hemorragia como tal intralesional es común en los sarcomas y la vamos a ver como áreas de alta señal en T1, y este hallazgo tiene una sensibilidad del 95 al 100% con una especificidad del 82 al 95%. La letra T2 hace referencia a las áreas oscuras o de baja intensidad en las imágenes T2. Esto tiene una sensibilidad del 79 al 84% y una especificidad del 86%. La letra E hace referencia a la segunda E, pues hace referencia a la invasión endometrial. Sabemos pues que los sarcomas como los adenosarcomas y los sarcomas del estroma endometrial, a menudo estos nos van a invadir el endometrio, y que hasta en un 50% de los casos los leiomiosarcomas pueden involucrar el endometrio como tal. Y la letra R hace referencia a la difusión restringida, y vemos que los sarcomas pues presentan esta característica. Aquí pueden ver pues algunas imágenes de cómo se ven los sarcomas en la resonancia magnética con algunas de las características que les acabo de mencionar. Y básicamente lo que podemos concluir de este estudio, o la conclusión que vamos a sacar, es que la combinación de estas características va a mejorar la precisión en el diagnóstico de sarcomas uterinos. ¿Cuáles características? Irregularidad de los bordes, realce heterogéneo, hemorragia intralesional evidenciadas en T1, áreas de baja intensidad en T2, el compromiso endometrial y la restricción de difusión. Cuando hablamos de la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada, realmente existen pocas publicaciones que estudien el rendimiento de estas imágenes como tal en el diagnóstico de los sarcomas uterinos. Sin embargo, este es un estudio retrospectivo que demostró que el uso de PET-CT es eficaz para reducir la tasa de falsos positivos en el diagnóstico de sarcomas uterinos sospechosos en imágenes de resonancia, siempre y cuando o más bien sugieren un Standardized Uptake Value máximo igual o mayor a 7.5. Y ellos consideran que pues es un buen criterio el submax de 7.5 o mayor a 7.5, es un buen criterio para excluir los leiomiomas y evitar cirugías innecesarias. Para los que no saben, esta medida, el submax, básicamente es un parámetro que mide la captación máxima de un radiofármaco en un área específica de tejido, pues generalmente en un tumor como tal. En cuanto a las, bueno, el papel realmente importante del PET-CT es en la estadificación y la reestadificación de los sarcomas uterinos. Este es un estudio también retrospectivo bicéntrico de dos centros, pues, que muestra que la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada tienen un alto rendimiento diagnóstico en la estadificación inicial y en la reestadificación del leiomiosarcoma uterino, con una sensibilidad del 80%, una especificidad del 100% y una precisión del 91% como tal. Y también lo que nos muestra este estudio es que el PET-CT parece menos sensible en la vigilancia posterior al tratamiento. Marcadores serológicos para estos tumores, marcadores tumorales como tal, la LDH, pues cuando hablamos de estos marcadores, realmente la discusión es amplia, pero el rendimiento es bajo. Sin embargo, pues el único que parece estar involucrado es la LDH. Acá les traje este estudio retrospectivo del 2019 que tenía como objetivo explorar el uso de isoenzimas de lactato deshidrogenasa como biomarcadores para detectar preoperatoriamente el riesgo de sarcoma uterino en pacientes con masas sospechosas. Y el estudio propone como tal un índice de riesgo denominado el UMG, que combina básicamente los niveles de LDH3 y LDH1 para mejorar la precisión diagnóstica. Entonces, se analizaron como tal los niveles de las 5 isoenzimas, la 1, 2, 3, 4 y 5, y se evaluaron como tal la relación cuantitativa entre los niveles de LDH y su diagnóstico final, ya sea benigno o maligno, como lo pueden ver en la gráfica de arriba a la izquierda. Y aquí, en esta misma gráfica, pues pueden observar que las isoenzimas LDH3 y LDH4 y LDH5
fueron significativamente más altas en pacientes con sarcomas uterinos en comparación con las pacientes con miomas, pues con fibromas. Y las isoenzimas LDH1 y LDH2 fueron más bajas en los casos de sarcoma en comparación con los fibromas como tal. Y lo que ellos hicieron básicamente fue combinar las mediciones de la isoenzima LDH3 y LDH1 mediante pues una relación matemática, algebraica, inversa. Ya vemos que uno de los valores tendía a estar aumentado, uno tendía a estar disminuido, y entonces por eso utilizaron una relación matemática inversa que dio lugar al índice de riesgo. Y esto lo que logró fue mejorar significativamente la precisión en la diferenciación entre masas uterinas benignas y sospechosas de malignidad, estableciendo pues como un punto de corte el número 29, acercándose a una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99.6%. Y en la tabla de arriba a la derecha pues pueden ver que solamente hubo 9 falsos positivos entre 2.211 casos de fibroma. Pero pues finalmente este análisis pues retrospectivo nos va a sugerir, nos sugiere considerar el riesgo UMG, pues el algoritmo que ellos plantean como un índice pronóstico económico y preciso que una vez sea validado por otros estudios, ojalá prospectivos, pues necesariamente prospectivos, nos va a poder ayudar a los médicos a discriminar entre las masas uterinas benignas y las masas malignas. En cuanto a la estadificación, vamos a utilizar la estadificación de la FIGO. Es importante aquí como tal diferenciar como, el estadio 1, que básicamente la diferencia del estadio 1 con respecto a los leiomiosarcomas y al sarcoma del estroma endometrial con respecto a los adenocarcinomas es que en los leiomiosarcomas y en los sarcomas del estroma endometrial el estadio 1 hace referencia como tal al tamaño. Lo más importante acá es el tamaño, mientras que en los adenosarcomas nos habla es más que todo de invasión miometral, pues por su histopatología como tal. Entonces vamos a tener que en los estadios 1, en ambos casos, bueno, en el caso de los leiomiosarcomas y en el sarcoma del estroma endometrial, vamos a tener 1A y 1B, que básicamente el 1A es un tumor menor de 5 centímetros y el estadio 1B un tumor más de 5 centímetros. En los adenosarcomas, entonces vamos a tener 1A, 1B y 1C. 1A cuando está limitado pues como tal al endometrio, 1B cuando tiene una invasión miometrial por menos del 50% y 1C cuando tiene una invasión miometrial más de la mitad, pues más del 50% de este. Ya los estadios 2, 3 y 4, entonces vienen a ser básicamente los mismos. El estadio 2 hace referencia como tal a la extensión del tumor, sí, a través de, como tal, de la pelvis. Entonces el 2A, cuando hay compromiso anexial, cuando incluye el compromiso anexial. El 2B, cuando hay otros tejidos de la pelvis involucrados. En el estadio 3 vamos a tener también ABC, esto hace referencia como tal a tejidos abdominales. 1A, 3A, 3B, perdón, más de un sitio. 3C, cuando ya hay metástasis hacia la pelvis o hacia algún órgano abdominal. Y en los estadios 4 ya hablamos de metástasis a distancia. En el 4B y en el 4A cuando el tumor compromete la vejiga o el recto. En cuanto al pronóstico, entonces les quise traer los datos de la Sociedad Americana del Cáncer. Es un observatorio. Realmente ellos lo que hacen es, no utilizan la estadificación previa que nosotros tenemos en el estadio 1, 2, 3, 4, sino que ellos lo que hacen es agrupar como en estadio local, estadio regional y estadio a distancia. Y de acuerdo a eso, a esos estadios hacen un cálculo de la supervivencia relativa a 5 años. Y ahí podemos observar que en cuanto al leiomiosarcoma, en estadios localizados vamos a tener un 60% de supervivencia relativa a 5 años, cuando tiene un estadio regional un 37% y cuando tiene un estadio o un compromiso a distancia un 12%. En cuanto al sarcoma del estroma endometrial localizado, es más del 99% la tasa de supervivencia relativa a 5 años.
con compromiso, pues cuando el compromiso es localizado realmente. Cuando tenemos un compromiso regional es alrededor del 94% y cuando es a distancia alrededor de un 80%. Y el sarcoma indiferenciado, básicamente hablamos de una tasa de supervivencia relativa de 71% cuando es localizado, 37% regional y 18% cuando es a distancia. Ellos no muestran la tabla como tal del sarcoma del estroma endometrial de alto grado, pero sin embargo, pues es mucho más agresivo o suele comportarse o suele tener peor pronóstico que el sarcoma del estroma endometrial de bajo grado. En cuanto al manejo, entonces el tratamiento estándar recomendado, pues es para esta patología es la histerectomía total. Para los casos donde la enfermedad se extiende más allá del útero, la citorreducción óptima, es decir, la resección total sin dejar restos de la enfermedad está asociada con una mejor supervivencia. El papel de la salpingoforectomía bilateral en la supervivencia de los pacientes con sarcomas delimitados al útero sigue siendo realmente incierto. Sin embargo, para mujeres jóvenes, la preservación ovárica es una opción, mientras que en las mujeres menopáusicas suele realizarse al mismo tiempo siempre la salpingoforectomía bilateral, al mismo tiempo que la histerectomía. Cuando hablamos de la cirugía conservadora y preservación de la fertilidad, realmente, pues aunque no existen directrices claras sobre un enfoque conservador, se ha considerado la preservación de la fertilidad en pacientes muy bien seleccionadas. En estudios retrospectivos, la tasa de recurrencia en pacientes tratadas con tratamiento conservador, es decir, con miomectomía, era significativamente más alta en comparación con aquellas que se sometieron a histerectomía. Y hay un estudio de 153 pacientes con sarcoma del estroma endometrial de bajo grado que fueron tratadas con miomectomía versus histerectomía, y vemos que las pacientes tratadas con miomectomía presentaron una tasa de recurrencia del 78.9% en comparación con el 25% en aquellas tratadas con histerectomía. En cuanto, cuando hablamos del rol como tal de la linfadenectomía pélvica en el manejo de estos sarcomas, sigue siendo realmente discutido. En diferentes estudios, la linfadenectomía no ha demostrado mejorar la supervivencia global en casos como del sarcoma del estroma endometrial de bajo grado y los leiomiosarcomas. Sin embargo, en algunos casos de sarcoma del estroma endometrial de alto grado, sí parece mostrar pues mejores tasas de supervivencia. En cuanto a la radioterapia, esta se recomienda con o sin braquiterapia y o con terapia sistémica para los casos de sarcomas como tal inoperables, en los que realmente la resección quirúrgica no es una opción. La radioterapia ayudante en general se va a usar y parece pues prolongar o postergar la aparición de recidiva local, pero no mejora tampoco la tasa de supervivencia global. En cuanto a la quimioterapia, esta pues normalmente se usa cuando los tumores son avanzados o en tumores recurrentes. El régimen especial o el fármaco pues va a variar según el tipo de tumor, pero algunos de los preferidos pues son doxorubicina y docetaxel gemcitabina. Este último preferido pues para el caso de los leiomyosarcomas. En general, la respuesta a la quimioterapia es escasa. Los leiomyosarcomas metastásicos o irresecables tienen mal pronóstico. En un estudio multicéntrico aleatorizado abierto de fase 3, realizado en pacientes con leiomyosarcomas metastásicos o irresecables, demostró que el tratamiento de primera línea con doxorubicina más trabectedina en comparación con solo doxorubicina produjo un aumento significativo de la mediana de supervivencia libre de progresión de 12.2 meses frente a 6.2 meses, con una razón de riesgo ajustada de 0.41. La terapia endocrina se usa pues para pacientes con sarcoma del estroma endometrial de bajo grado o leiomiosarcomas uterinos con receptores hormonales positivos. Los progestágenos son frecuentemente pues como efectivos. La terapia endocrina pues puede ser o podemos incluir el acetato de medroxiprogesterona, el acetato de megestrol, los inhibidores de la aromatasa y los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina.
En cuanto a la profilaxis molecular y genómica, pues realmente el perfil molecular genómico puede ser útil para identificar pacientes con alto riesgo de recurrencia. Sin embargo, pues se necesitan más estudios enfocados en investigar como tal los inhibidores de puntos de control inmunológico y terapias dirigidas pues para lograr identificar tratamientos efectivos a futuro. Toda esta información que les acabo de dar del manejo viene básicamente de una revisión de la literatura publicada el año pasado. O sea, todo está súper actualizado. Y en esta tabla podemos ver como todo el resumen de manejo que les acabo de mencionar para cada tipo de tumor en específico. El seguimiento de estas pacientes se debe hacer pues siguiendo la guía del NCCN, que sugiere realizar imágenes cada 3 o 4 meses durante los primeros 2 a 3 años y continuar con imágenes cada 6 o 12 meses. Entonces, ahora sí vamos a hablar como tal de los hot topics, como para cerrar esta presentación. Entonces, en cuanto a los hot topics, ¿qué se debe hacer un ginecobstetra ante un sarcoma oculto? Pues fácil, pida ayuda. ¿A quién? Pues tenemos muchos ginecólogos, oncólogos en Keralty y estoy seguro pues que son de los mejores. Llame a su amigo, llame a cualquier persona, pero pida ayuda. Eso es lo importante. Pero mientras tanto, pues no sea malo, pídale imágenes, en lo posible ojalá sea una resonancia magnética. Si el resultado de la patología no es de un sitio confiable como tal, pida revisión como tal de la placa y también puede considerar estudios moleculares y pruebas para receptores hormonales como para ir adelantando pues el proceso mientras que es atendida por un ginecólogo oncólogo. ¿Qué no se debe hacer? Definitivamente morcelar. ¿Por qué no se puede como tal morcelar ante la sospecha de un sarcoma uterino? Pues recordemos que la morcelación es una técnica utilizada en cirugía ginecológica mínimamente invasiva, particularmente en miomectomías o histerectomías para fragmentar y extraer los tumores o el útero a través de pequeñas incisiones, y aunque suele ser útil para facilitar la extracción de grandes masas, realmente no se recomienda en casos donde se sospecha la presencia de un sarcoma uterino por varias razones. Básicamente, el riesgo de diseminación tumoral, si un sarcoma uterino pues, está ahí y es morcelado, puede dispersar células malignas dentro de la cavidad abdominal, y eso pues ocurre cuando se fragmenta el tumor durante la cirugía. Las células cancerosas pueden quedar como tal distribuidas en diferentes sitios peritoneales, lo que va a incrementar significativamente pues, el riesgo de metástasis. Realmente pues este fenómeno como tal es particularmente grave con tumores, un tipo de sarcoma uterino, pues ya que sabemos que el tipo de sarcoma uterino es altamente agresivo y al diseminarse estas células, pues se implantan en el peritoneo, lo que va a empeorar el pronóstico de la paciente. Otra razón por la cual no morcelar, pues realmente la dificultad, por la dificultad que genera para un diagnóstico preciso postoperatorio, ya que al morcelar, pues los tejidos se fragmentan, lo que puede complicar el examen patológico adecuado, el análisis completo de un tumor en una sola pieza, pues suele ser mucho más efectivo para el diagnóstico definitivo, y fragmentar pues la muestra puede hacer que se pierdan datos críticos o partes críticas del tumor donde realmente pues estaba la parte maligna de esta. Y pues dentro de la información que se puede perder o dentro de las partes que se pueden perder, podemos perder también pues partes donde había mitosis celular o necrosis que van a ser necesarios pues para distinguir entre un leiomioma benigno y un sarcoma. Y otra razón por la que no se debe morcelar tampoco es el retraso en el tratamiento adecuado. Si el sarcoma se llega a diseminar durante la morcelación, el tratamiento posterior puede verse comprometido y eso pues va a resultar en la necesidad de cirugías adicionales, de quimioterapia o de radioterapia, llegando a afectar pues la tasa de supervivencia de estos pacientes debido a la diseminación no controlada de células malignas. Y acá pues es importante realizar una aclaración, y es que si bien el tumor pueda que sea benigno, o sea que no salga una confirmación histológica maligna,
En ese caso, pues el riesgo sería de diseminación tumoral benigna y pues podemos hacer referencia acá a la leiomiomatosis peritoneal diseminada. ¿Qué es la leiomiomatosis peritoneal diseminada? Entonces, esto pues es una condición benigna, es rara, se caracteriza por la presencia de múltiples nódulos de músculo liso que se disemina a lo largo de la cavidad peritoneal. Aunque estos nódulos pues se parecen a los miomas, a los leiomiomas benignos, la característica como tal distintiva de esta patología es su diseminación extensa en el peritoneo. Existe realmente un pequeño riesgo de que esta patología pueda transformarse en un leiomiosarcoma. El riesgo es aproximadamente del 2 al 5% de los casos. Sin embargo, pues, o adicionalmente, pues esta está asociada con antecedentes de cirugía ginecológica previa, especialmente en procedimientos como la miomectomía laparoscópica con morcelación, lo que puede diseminar pues inadvertidamente las células en todo el abdomen. El diagnóstico de esta patología se puede hacer con imágenes en estudios como la ecografía, como el TAC, como la resonancia. Los nódulos se pueden parecer a tumores malignos, como una carcinomatosis peritoneal, lo que pues también complica un poco el diagnóstico. Definitivamente pues podemos hacer biopsia para confirmar el diagnóstico y el tratamiento de esta patología definitivamente es la resección de las masas en mujeres jóvenes o que deseen la preservación de la fertilidad. Se puede optar pues por una cirugía conservadora y en algunos casos también se ha visto que podemos dar tratamiento médico con agonistas de GnRH, inhibidores de la aromatasa, como para reducir los niveles de estrógeno y lograr controlar el crecimiento de los nódulos. El seguimiento a largo plazo va a ser importante debido pues al riesgo de recurrencia y de transformación maligna, pues en el pequeño porcentaje que pasa. Y el pronóstico, aunque esta patología es benigna, su presentación pues realmente puede ser preocupante, pues también asimismo por su complicación, por su complejidad de resección tumoral como tal. Y aquí hay pues unas imágenes de lo que, como pueden ver en las imágenes de la izquierda, cómo van a encontrar la leiomatosis peritoneal diseminada en las imágenes, resonancias, TAC, ecografías, y cómo la van a ver de manera macroscópica en las pacientes. Ya se ha hablado mucho de este tema. Aquí el artículo abajo a la derecha incluso es de este mes. Aquí hay estudios del 2021, uno del 22 y dos del 24. El último, pues el de abajo a la derecha de este mes. Pero básicamente todos estos artículos lo que nos tratan de concluir o de expresar es que se recomiende remitir a estos pacientes con sospecha de leiomiomatosis peritoneal diseminada a centros terciarios especializados en cirugía oncológica. Acá en nuestro caso, en nuestro país, la cirugía oncológica ginecológica, pues la hace el ginecólogo oncólogo, pero sin embargo a veces se necesitan equipos multidisciplinarios por la diseminación de este tumor. La mayoría de estos casos estuvieron asociados a antecedentes de cirugías uterinas previas. La morcelación laparoscópica de fibromas uterinos parece ser un factor predisponente en la diseminación y posible transformación maligna de la leiomiomatosis peritoneal diseminada. Y aunque la leiomiomatosis peritoneal diseminada tiene un comportamiento biológico benigno, existe un riesgo pequeño de transformación maligna. Y por último, unos mensajes que quiero que se lleven para la casa. Entonces, los sarcomas uterinos son raros, pero agresivos y se asocian a un mal pronóstico. El diagnóstico preoperatorio realmente es un reto, pero se pueden sospechar, podemos hacer una aproximación mediante clínica o imagenológicamente. El tratamiento estándar definitivamente va a ser la histerectomía abdominal total con salpingectomía, que es como se debe hacer siempre que hacemos, pues sacar las trompas siempre que sacamos el útero. Podemos más o menos, o pues podemos considerar la oforectomía bilateral, más o menos, pues si la paciente lo necesita o no, de acuerdo a su diseminación y todo, pues realizar una citorreducción completa. Se puede considerar como tal la terapia sistémica y o radioterapia en estadios avanzados y en casos seleccionados. Las terapias dirigidas de acuerdo al perfil molecular o genético pues tienen un buen futuro. Es importante que todos aprendamos a pedir ayuda y de que nos quede claro de que no debemos usar morcelador. Muchas gracias. Súper, Rafa. Muchísimas gracias por esa presentación.
Digamos que, si quieres, pon la última diapositiva, por estos mensajes son súper importantes porque esto resume pues todo lo que nos puede llegar a preocupar en pacientes con sospecha de sarcoma. Sospechar un sarcoma en pacientes posmenopáusicas creo que es el escenario más fácil, pacientes con hemorragias uterinas anormales, con crecimiento de miomas. Acuérdense que los miomas no crecen en la menopausia, ni tampoco sangran en la menopausia. No nos quedemos ahí como tranquilos que no, es por miomas que está sangrando, no, o sea, eso no hay que estudiarlo. Pero digamos que hoy por hoy hemos visto muchos casos de pacientes jóvenes, les hablo de 20 años, una paciente con un leiomyosarcoma a los 20 años, y pacientes de que 20 años después o 10 años después que les hicieron sus miomectomías por laparoscopia con morcelación, están enfrentadas a leiomiomatosis peritoneal. No es un escenario muy agradable para la paciente porque es una enfermedad benigna que se comporta desde el punto de vista quirúrgico como un reto para los cirujanos porque hay que hacer peritonectomías y grandes cirugías. Entonces, digamos que esto es una discusión que siempre se ha venido dando con los laparoscopistas que les encanta hacer miomectomías por laparoscopia. em, por la baja incidencia de esto, pues hacer estudios prospectivos no es tan fácil, pero lo que tenemos de evidencia eh, es lo único que nos soporta que sí se ve que hay alto riesgo de, mm, de diseminación peritoneal en pacientes que llevadas a morcelación. Lo que pasa es que los tiempos no están establecidos. Ustedes pueden ver pacientes mucho tiempo después con esto. Entonces, siempre tenerlo claro y pues sospecharlo. Em, Doy por hoy las técnicas de resonancia, son una herramienta buenísima para poder, esos pacientes que restringen a la difusión y son cosas que nosotros vemos en el sistema, aprender a leer las resonancias no es fácil, ni siquiera es fácil para los radiólogos, pero la difusión es muy clara porque se nota y al menos a uno le prende como la alarma de decir, bueno, esto está como muy brillante, podría ser evaluar los factores de riesgo que, como decía Rafael, no están tan claros, pero como tener esa sospecha diagnóstica en la cabeza los va a llevar a tener mejores resultados. No sé si entre ustedes haya alguna pregunta, algo que les haya quedado con dudas. Estamos dispuestos a escucharlos. Doctor Romo. Karina, ¿cómo está? Muy buenos días. Unas felicitaciones, Rafa, por la presentación. Una pregunta. En el diagnóstico inadvertido del leiomyosarcoma, es decir, que uno haga una histerectomía con salpingectomía y generalmente en patología salga directamente un leiomyosarcoma, ¿qué cambia en cuanto al pronóstico de esa paciente? Digamos que lo haga un médico o ginecólogo, a un ginecólogo oncólogo. Ya nos explica Rafa que la linfadenectomía en este grupo de pacientes no es que tenga una relevancia importante. No sé en ese sentido, en esos casos, ¿ustedes cómo actúan? Gracias. En esas pacientes, que son como el grueso que nos llegan a nosotros, siempre evaluamos si hay enfermedad residual. Después de la cirugía se les hace imágenes para evaluar que no tengan enfermedad residual y se evalúa la edad de la paciente y los receptores hormonales que pueda llegar a expresar el tumor para evaluar si necesita o no la oforectomía. Y realmente ahí para allá es como el seguimiento. No le va a impactar en el pronóstico realmente, solamente la eventualidad que nos toque entrar a hacerle oforectomía o que haya algo de enfermedad residual que se va en imágenes posteriores. De resto es solamente que el seguimiento lo vamos a tomar por parte de ginecología oncológica porque la recurrencia la detectamos nosotros y la operamos en el momento que se presente.